Bueno, pues comienzo. En primer lugar, pues como digo, agradecer a la organización, a AMGEN, a la delegada de Canarias, Carmen Torrent, pues haberme invitado a participar en esta interesante jornada. En nuestro centro tenemos la suerte de contar con una unidad de fracturas multidisciplinar que, llevada por el servicio de reumatología y en la que, con la que colaboramos pues todos los demás servicios implicados. Ellos se encargan básicamente del diagnóstico, el tratamiento médico de la fragilidad ósea y la prevención secundaria de fracturas. Es una unidad que está reconocida por la International Osteoporosis Foundation y también por el Servicio Nacional de Salud. Nosotros, como unidad de columna, unidad de raquis, lo que hacemos es recibir todas las fracturas vertebrales agudas por los circuitos de urgencia, de hospitalización y de consultas externas, y ahí aplicamos el tratamiento pertinente, conservador o quirúrgico, y hacemos un seguimiento. El tratamiento de la osteoporosis lo derivamos son pacientes que comienzan ese tratamiento, si no lo tienen ya, con la unidad de fracturas a cargo de reumatología. Así es de la manera que nosotros funcionamos. En esta charla se me ha encomendado hablar sobre casos de fracturas por fragilidad vertebrales que hayamos tratado en esta pandemia, ¿no? Como todos sabemos y es obvio en todos los servicios de trauma, pues la actividad quirúrgica se ha visto reducida. Nosotros en concreto, nuestra mayor actividad porcentual ha sido en casos traumáticos y tumorales, mucho menos casos degenerativos de lo habitual, como es lógico, infecciosos también, y casos muy anecdóticos de deformidad vertebral en esta pandemia. Haciendo una revisión, cuando me encargaron la charla de lo que habíamos hecho en este tiempo de confinamiento, pandemia, etcétera, tenemos un total de 13 casos intervenidos por fracturas por fragilidad ósea, y he hecho una especie de revisión de qué tratamientos han recibido estos pacientes. En 3 casos se requirió artrodesis cementada con descompresión. En 2 de estos pacientes se acabó con denosumab. Siempre pongo calcio y vitamina D porque eso ya lo doy por sentado. En 2 de estos pacientes se acabó con denosumab, como digo, y el restante paciente está todavía pendiente de valoración por la unidad metabólica ósea. Y en los 10 casos restantes se optó por una técnica de cementación vertebral, sobre todo vertebroplastia. En 2 de estos casos se acabó con teriparatida, en 2 con risedronato, en 2 con denosumab, y en los 4 restantes todavía están pendientes de valoración por la unidad metabólica ósea. Yo me voy a centrar en esta charla en los casos más severos de osteoporosis más severa, que son los que acabaron con tratamiento con teriparatida. Son 2 casos de fracturas múltiples por una osteoporosis severa secundaria de corticoides en pacientes jóvenes y con fracturas espontáneas muy dolorosas. El primer caso es de una mujer de 51 años con un diagnóstico por vasculitis en junio del 2019. Ahí comienza tratamiento con corticoides, en concreto prednisolona. Actualmente está con una dosis de 25 miligramos al día y además ha recibido tratamiento con ciclofosfamida, rituximab e incluso plasmaféresis. De manera secundaria a la vasculitis sufrió una glomerulonefritis y una hemorragia alveolar. Y además es una paciente con una insuficiencia venosa crónica, ha pasado una tromboflebitis y es alérgica a los AINE. La paciente cuenta un dolor agudo y un chasquido lumbar al hacer un movimiento en flexión sin levantar ningún objeto pesado, o sea, un mínimo traumatismo que le desencadena un dolor invalidante. Está encamada desde entonces y no refiere déficit neurológico. Ingresa en medicina interna para estudio de nuestro hospital, al que había sido su servicio tratante por la vasculitis hasta entonces, y nos avisan para valoración con las pruebas de imagen. La paciente, cuando vamos a verla, tiene una escala visual analógica del dolor de 10 puntos sobre 10, o sea, el mayor dolor posible, y no lo controla a pesar de parches de fentanilo y morfina vía oral. Esta es la radiografía que tenemos, con varios aplastamientos leves en la zona dorsolumbar, que tampoco nos dice mucho más. Y en la resonancia que solicitamos ya se observa edema y por tanto fracturas agudas en los platillos vertebrales superiores de L2, L3, L4 y L5. Como ven, fracturas que no son severas, pero que son muy dolorosas y han sido múltiples y por un traumatismo banal. Con este planteamiento, una paciente con una osteoporosis severa, tratamiento con corticoides, dolor invalidante y fracturas múltiples, nos planteamos el tratamiento con vertebroplastia en las vértebras L2 a L4, que ocurre sin incidencia. Las radiografías de la izquierda muestran la
el control postquirúrgico, y las de la derecha a los 2 meses, que es en el último control que hemos tenido con la paciente, donde se observan que no ha habido nuevas fracturas adyacentes. El dolor disminuye hasta un punto sobre 10 en la escala visual analógica y la unidad de fracturas indica el inicio de tratamiento con teriparatida 20 miligramos cada 24 horas. Está actualmente pendiente de citometría y en la última revisión, como digo, a finales de mayo, no presenta nuevas fracturas osteoporóticas vertebrales. El siguiente caso es un varón de 35 años con tratamiento corticoideo crónico inmunosupresor tras un trasplante de córnea en el año 2008. Un paciente que ha sufrido múltiples complicaciones, se ha operado varias ocasiones, el trasplante ha fracasado y está prácticamente ciego. Es un paciente que tiene prednisona del 2008 y ha tenido dosis muy variables, desde dosis muy altas de 90 miligramos al día hasta dosis actuales de 2,5 miligramos cada 24 horas. Además, pluripatológico, con una obesidad, dislipémico, hipertensión mal controlada y una diabetes mellitus tipo 2 secundaria, también con mal control metabólico. Cuando entramos en contacto por primera vez con el paciente, ha tenido una rotura del tendón de Aquiles, está en tratamiento con una férula posterior y está ingresado en cirugía general y digestiva de nuestro centro por una diverticulitis de colon perforada que ha sido intervenida. Durante el ingreso sufre una lumbalgia invalidante sin antecedente traumático y es cuando nos avisan con estas pruebas de imagen. Tenemos estas radiografías donde vemos aplastamientos muy leves en la zona dorsolumbar y en un TAC que tenía de control por su patología abdominal intervenida, vemos que tiene área de necrosis en la fractura de la D10 y la D11, lo que se conoce como enfermedad de Kummel, fractura de la D12 y aplastamiento de la L5. Es un paciente que cuando vamos a verlo tiene un dolor invalidante, también está postrado, no puede caminar, no puede sentarse apenas y refiere su dolor con 9 sobre 10 puntos sobre la escala visual analógica, a pesar del uso de parches de fentanilo. Refiere dolor dorsal y lumbar que se incrementa con flexión y los movimientos típicos de fractura vertebral y sin déficit neurológico. Y además nos encontramos con el hándicap de que no es posible utilizar una ortesis lumbar en este caso, porque el paciente porta una bolsa de colostomía por una cirugía reciente y además ha tenido una dehiscencia de sutura de su herida abdominal con una infección local. Se le solicita una resonancia magnética y aquí podemos ver cómo hay múltiples fracturas con aplastamientos leves y edema, es decir, indicios de fractura reciente en las vértebras de 9, de 10, de 11, de 12, L1 y L5. Y una fractura antigua sin edema en la vértebra D7. Por tanto, tenemos un paciente con fracturas múltiples, muy dolorosas, que no podemos sacar de la cama y con una complicación de una cirugía abdominal. Por tanto, en este paciente se plantea realizar una vertebroplastia. Nosotros la realizamos en 2 tiempos porque realizar 6 o 7 vértebras de entrada nos parece demasiado para un acto quirúrgico que hacemos con sedación y anestesia local. En este primer acto de vertebroplastia, fíjense la fragilidad ósea del paciente, que lo ponemos boca abajo, hacemos la primera toque de escopia y ya vemos cómo la L2 ha sufrido otra fractura espontánea que no teníamos en la resonancia previa. Nuestro planteamiento fue, en un primer tiempo, ir a las fracturas que fueran más dolorosas clínicamente para aliviar al paciente y luego en el segundo tiempo hacer el resto. Y aquí decidimos practicar la vertebroplastia de la D9, L1 y L5 y añadimos la L2 por ser la que habíamos diagnosticado en el acto. El paciente mejora a una escala visual analógica de 5 puntos, pero persiste dolor en la charnela dorsolumbar y pues hacemos el segundo tiempo de vertebroplastia con la técnica en las siguientes vértebras de 10, de 11 y de 12. El paciente realiza este procedimiento pues justo al comenzar la pandemia, el confinamiento. Tiene un VAS final de un dolor según la escala visual analógica de 1 sobre 10, una mejoría significativa, y comienza tratamiento con teriparatida 20 miligramos cada 24 horas. En ese momento tiene una densitometría con un Z-score de menos 2,8 en columna lumbar, por debajo del rango esperado por su edad, y en cadera con un rango normal para su edad. Y como digo, en mayo, en la última revisión, el paciente no acude a consulta por miedo a desplazarse a un centro hospitalario. Hacemos la consulta telefónica, el paciente mantiene mejoría clínica y asumimos que no tiene nuevas fracturas
dada la situación clínica, pero no tenemos una radiografía que lo confirme. El paciente está clínicamente sin cambio. La osteoporosis inducida por corticoides es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria y en el diagnóstico de estos pacientes hasta en un 50% vamos a tener presentes fracturas vertebrales. Se produce en los 6 a 12 primeros meses una rápida pérdida de la masa ósea y este efecto, aunque es grave, se ha demostrado reversible cuando se dé el tratamiento con corticoides. Como vemos en este cuadro de las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología, tenemos que comenzar a tratar a cualquier paciente que tenga un riesgo alto de fracturas. Todos los pacientes que van a tratarse más de 3 meses con corticoides y que tengan estos requisitos deben tratarse con fármacos para la osteoporosis para prevenir nuevas fracturas. Son pacientes con una dosis inicial alta de más de 30 miligramos por día, pacientes en cualquier rango de edad que tengan cualquier fractura por fragilidad previa, pacientes mayores, posmenopáusicos o varones de mujeres posmenopáusicas o varones mayores de 50 años que tengan un T-score de menos de 1,5 o mujeres perimenopáusicas y varones jóvenes de menos de 50 años con un Z-score de menos de -3. El tratamiento de primera línea son los bifosfonatos orales o intravenosos, seguido de la teriparatida y denosumab, pero en estos casos en ocasiones nos encontramos con pacientes con gran fragilidad que tienen fracturas múltiples de entrada y se plantea directamente el tratamiento con teriparatida. Se recomienda una reevaluación anual e incluso adelantar los plazos para realizar las densitometrías correspondientes antes de los 2 o 3 años con los que se suele hacer en las osteoporosis más habituales. Se aconseja también mantener el tratamiento mientras dure todo el tratamiento con glucocorticoides e incluso prolongarlo 6 meses más de la suspensión de estos fármacos, salvo que existan fracturas donde se recomienda continuar con el tratamiento de prevención secundaria. Por tanto, se plantean tratamientos farmacológicos a largo plazo. Y en el caso concreto de la teriparatida, cuando tenemos un límite temporal de 2 años, se plantea el concepto del tratamiento secuencial, que no es otra cosa que continuar con otro fármaco para la osteoporosis que mantenga la eficacia del tratamiento. Sabemos que la teriparatida, al suspenderla, provoca una pérdida de masa ósea y se recomienda continuar con agentes antirresortivos el tratamiento. En diferentes estudios de Leder o la última revisión de Guañabens, se ha observado que después de terminar la teriparatida, el tratamiento secuencial con denosumab es más efectivo que con los bifosfonatos vía oral o intravenoso, si hay un alto riesgo de fractura. En cuanto al porcentaje de aumento de masa ósea, todavía en estos estudios no existe comparaciones en referencia a la reducción de riesgo de fractura ósea por fragilidad. En cuanto a las recomendaciones de cirugía, la literatura aquí en muchas ocasiones nos ayuda, pero en otras nos deja todo un poco más abierto. Si tenemos fracturas aisladas, la cosa se simplifica. En las fracturas aisladas vertebrales se recomienda la instrumentación en casos de hipercifosis o déficit neurológico. Ahí está claro. Y el refuerzo vertebral, a grosso modo, se recomienda en fracturas por compresión leves, con un dolor severo que no ha mejorado con tratamiento conservador, de un EVA mayor de 7 puntos y sin déficit neurológico. En pacientes jóvenes podemos tener o plantear la duda de qué biomaterial utilizar. Los cementos de fosfato cálcico han mostrado un comportamiento más respetuoso con la biología del hueso, son osteoconductivos, se van reabsorbiendo y permiten que vuelva a consolidar la fractura, pero hay dudas en cuanto a su resistencia. Se ha observado en estudios que después de vertebroplastias con cementos de fosfato cálcico, incluso ha habido aplastamientos de esas vértebras cementadas al año o a los 2 años isotérmico en el hueso, tiene una mayor dureza y debido a esto y a los cambios mecánicos que provoca en la columna, se le ha achacado la posibilidad de que ocasione nuevas fracturas adyacentes. Sin embargo, en los recientes metaanálisis parece que esta premisa se desmiente porque se ha visto que la vertebroplastia frente al tratamiento conservador origina el mismo porcentaje de fracturas adyacentes con el paso del tiempo. Y por contra, cuando tenemos fracturas múltiples, nos encontramos en el escenario donde tenemos
pues que tener una decisión más individualizada donde la literatura no nos ayuda tanto y no hay tanto consenso. Tenemos que tener en cuenta varios factores claves a la hora de elegir un tratamiento idóneo para el paciente. Por un lado, como es en los casos que he presentado, el control del dolor y la incapacidad del paciente hacen que no podamos demorar el tratamiento y tendremos que darnos prisa. Y quizás no podemos esperar a una fase previa del uso de osteoformadores como podría ser lo ideal para conseguir un aumento de la masa ósea adecuado de cara a una posible cirugía o a una prevención idónea de nuevas fracturas. Pero eso a veces no lo podemos conseguir porque el paciente se encuentra muy mal. El uso de instrumentaciones largas debe ponderarse o debe realizarse solo si hay alteraciones del equilibrio sagital. Y el refuerzo vertebral múltiple es una técnica menos invasiva, menos agresiva, pero aún así, si se realiza en múltiples vértebras, tiene sus riesgos que en ocasiones, aunque son poco frecuentes, pueden ser bastante graves. Y tenemos también que tenerlo en cuenta. De esa manera, en la literatura podemos tener este tipo de casos, como que se nos muestra en la revista Osteoporosis International, esta mujer de 27 años con fracturas a varios niveles y una cifosis severa en la charnela dorsolumbar por un tratamiento con glucocorticoides crónicos por un lupus eritematoso sistémico. En este caso, los autores optaron por esperar el tratamiento definitivo, tratar con teriparatida durante 2 años hasta un aumento de la masa ósea que permitiera una cirugía de instrumentación y de corrección de la deformidad vertebral. Muestran un buen resultado a los 2 años de la cirugía. Sin embargo, después tenemos pacientes como el nuestro, como el que he mostrado en segundo lugar, un paciente joven, pero con un dolor severo e invalidante, un paciente con contraindicaciones relativas para una cirugía abierta, con una cifosis y un aplastamiento leve, con el que tenemos la necesidad de evitar el mayor aplastamiento posible vertebral. Por lo cual, en este caso, nos inclinamos por hacer una vertebroplastia a múltiples niveles con cemento PMMA. Creemos que es una indicación acertada, pero también hay que decir que puede ser totalmente discutida por todo lo que hemos hablado en esta presentación. Por tanto, podemos concluir que lo ideal para el tratamiento de este tipo de fracturas por fragilidad ósea es el abordaje multidisciplinar, si es posible con las unidades de tratamiento multidisciplinar de fracturas. En pacientes con corticoterapia a altas dosis tenemos que estar alertas y tener cuidado porque pueden presentar por traumatismos banales fracturas múltiples e invalidantes, donde la radiografía en ocasiones no nos va a mostrar la realidad de esta lesión y nos hará falta la resonancia para un correcto diagnóstico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la clave va a ser individualizar en cada paciente. Recomendaremos el refuerzo vertebral con cemento en pacientes con una escala visual analógica de más de 7 puntos y con leve cifosis y aplastamiento, y la artrodesis cementada con o sin descompresión en caso de déficit neurológico, de cifosis severa y desbalance sagital, siempre ponderando el riesgo y beneficio de realizar montajes largos en pacientes que pueden ser frágiles por su comorbilidad y por su edad muchas veces. También es adecuado considerar el tratamiento osteoformador prequirúrgico en caso de osteoporosis severa. En estos casos, la prevención secundaria es obligada con antirresortivos, denosumab o bien teriparatida. Y en este último caso, cuando tenemos que tratar al paciente durante un largo periodo, la terapia secuencial con denosumab o ácido denosumab ha demostrado ser la más efectiva. Y nada más. Muchas gracias por su atención.